He visto a Dios, lo he visto a la cara. Estoy viendo a Dios con la misma claridad que ustedes me están viendo a mí. Los que han visto la verdad también se la pueden mostrar a los demás. En estas revelaciones directas no hay cabida para la duda. Estas fueron las palabras repletas de gracia pronunciadas por Ramana Maharshi. Con sus visiones divinas reveló que es posible tomar conciencia del ser mediante la gracia de los grandes seres. Cuando vino al mundo en el sur de la India, al final de ese mismo siglo, Bhagavan Sri Ramana, que relució como el sol del ser y esparció su gracia por todo el mundo, fue un paso más allá en sus pronunciamientos que Sri Ramakrishna, al enseñar que no existe un Dios distinto de la persona que lo ve, que no existe un individuo que no es consciente de su propia existencia, sino que el ser de uno mismo es el ser de Dios, y que ese ser es tanto el ser como Dios. Bhagavan resumió estas ideas al proclamar la divinidad de la naturaleza humana en los siguientes términos. No existe nadie que no haya visto a Dios. Ver a Dios es algo muy natural para todos. La ignorancia no es más que no ser conscientes de la verdad de esta experiencia natural del ser. Dado que el conocimiento erróneo es tan solo ego, que es apego al cuerpo, la pérdida del ego consiste en sí misma en alcanzar a Dios. Conocerse a uno mismo es conocer a Dios, y conocer a Dios es ser Dios. Puesto que tomar conciencia del ser es lo mismo que tomar conciencia de Dios. El ser y Dios no son dos cosas distintas. Todo esto lo confirmó Bhagavan al escribir los versos 24 y 25 del Upanishad. Escuchémoslos. Verso 24. Dada la naturaleza de ambos, Dios y el alma son única sustancia. Lo único distinto es su conocimiento adjunto. Verso 25. Conocerse uno mismo, una vez despojado de los conocimientos adjuntos, implica conocer a Dios, porque Dios es el resplandor del ser en uno mismo. Por tanto, Bhagavan, quien otorgó el conocimiento erróneo y redimió a todos con su resplandor, demostró que el hecho de tomar conciencia del ser, algo aparentemente poco frecuente y difícil de alcanzar incluso para los videntes de la antigüedad como Suka, constituye una experiencia natural para todos. Con la intención de liberar a la humanidad y aplicando la conocida estrategia de servirse de un siervo amaestrado para alcanzar a otro salvaje, el dios Shiva asumió múltiples formas, la primera de las cuales fue la de Sri Dakshinamurti, el gurú primordial. Sin embargo, el conocimiento del ser que su gracia reveló mediante el gesto del silencio ha ido degenerando para convertirse en la actualidad en mero conocimiento intelectual y en imaginación. La humanidad se dejaba llevar por el autoengaño y se encontraba, por tanto, a punto de cometer el enorme pecado de matar a Bhagavan, al ser incapaz de ser consciente de él. Al percatarse de la gravedad de esta situación, Sri Dakshinamurti en persona se manifestó en la forma de Sri Maharshi y mediante su propia experiencia reveló que el silencio constituye el significado de los Mahavakyas. Para aquellos devotos que se quejaban de que a pesar de que tenían mucho tiempo con él, eran incapaces de tener una experiencia palpable de su gracia, Sri Bhagavan tenía las siguientes palabras llenas de gracia. Bhagavan siempre está otorgando gracia.
La ignorancia no es más que considerar irreal lo real, irreal lo irreal. Cada uno de ustedes resplandece de forma permanente y natural, y en forma de yo. ¿Es que Bhagavan existe como algo distinto de esa conciencia verdadera? Lo que produce la aparente existencia de dos entidades distintas, tú y yo, es el apego al cuerpo. Si al entrar en nuestra atención en el ser, conseguimos que ese apego al cuerpo se transforme en conciencia del ser, y si de esa manera nos damos cuenta de que la realidad no es más que una, entonces, ¿qué sentido tiene hablar de tú y de yo? La gracia del gurú es permanecer en el silencio una vez que se ha tomado conciencia de la verdad tal y como es. Con frecuencia, después de explicar de esta forma cuál es la verdadera naturaleza del ser humano, Bhagavan se quedaba en silencio con la mirada fija para demostrar la autenticidad de su afirmación. En los siguientes versos, Bhagavan describe la supremacía del silencio del gurú en semejantes circunstancias. Gurú, Señor Jnana, el poder de la ilimitada grandeza del ser es el silencio supremo que echa por tierra los inútiles argumentos de aquellos que tienen la mácula del espejismo de los deseos mundanos. Sin matar al cuerpo, pero matando con su mirada al ego que adopta la pose de tener una existencia real, el gurú pone en evidencia instantáneamente la inexistencia de todas las irrealidades y revela con lo único que existe realmente el esplendor del Ser Supremo y único. Resulta imposible contemplar la divina danza del conocimiento del ser en el corazón hasta que la danza de esa mente rebelde sucumba al divino poder de la espada del auténtico conocimiento que enarbora ese gran héroe, el Sadgurú, que ya ha decapitado a su propio fantasma, la mente. Bhagavan nunca le inculcaba una disciplina a nadie. Por naturaleza, su intuición consistía en practicar él mismo todas las disciplinas de conducta que le imponía a los buscadores espirituales. Sin embargo, nunca permitió que los que confiaban plenamente en él se excedieran. Los corregía en privado con amabilidad. De hecho, algunas personas se quejaban de que Bhagavan nunca reprendía en público las conductas deficientes de algunos de sus devotos. Al percatarse de la desesperación de una de estas personas, Bhagavan reveló su punto de vista al respecto con las siguientes palabras: ¿quién debe corregir a quién? ¿No es el Señor el único que tiene la autoridad para corregir a todo el mundo? Lo único que puede hacer cada cual es corregirse a sí mismo. Eso, en realidad, es corregir a los demás. El Ser Supremo al que grandes encarnaciones como Krishna, Buda, Jesús y Mahoma se han referido siempre en tercera persona, es decir, él, ella o ello, en lugar de utilizar el pronombre yo, es ahora revelado por Ramana Maharshi en primera persona mediante las siguientes explicaciones. La auténtica naturaleza del hombre es conciencia. En su estado natural, el hombre no es consciente de nada. ¿Por qué? Porque solo existe algo cuya naturaleza es conciencia de existencia. Y como eso es el estado natural del hombre, en ese espacio supremo de conciencia, completo en sí mismo y no dual, no hay cabida para dualidades ni trinidades. Por ello, la ciencia del ser no es más que el hecho de que el hombre reconozca que su auténtica naturaleza es puramente existencia-conciencia, dicha autoconciencia del ser, que no tiene limitaciones y además de la cual no puede existir nada más,
se describe en términos de conocimiento-visión y de autoconocimiento del ser. Al tiempo que el Ser Supremo se lo califica de pleno y que las características de dicha plenitud son ausencia de dualidades y compartimentaciones, en el estado del Ser Supremo se sabe que en la verdad absoluta no existe la aparente Trinidad constituida por el proceso de ver, el sujeto que ve y el objeto visto, sino que es algo que solo se produce como fruto de la imaginación. En un mundo donde la mente parece gobernar nuestras vidas, donde la identificación con un yo basado en pensamientos y creencias nos limita y nos causa sufrimiento, surge una búsqueda ferviente de trascender esa prisión mental y encontrar la verdadera libertad interior. He aquí donde surge la pregunta: ¿es posible eliminar la identificación con el yo y experimentar una realidad más allá de la mente? La respuesta reside en el fascinante viaje hacia la trascendencia de la mente, un camino que promete una transformación profunda y liberadora. Imagina por un momento liberarte de los confines de la identificación de los pensamientos y las emociones que constantemente te arrastran hacia el pasado y el futuro. Visualiza una vida en la que tu existencia no esté dictada por los caprichos de la mente inquieta y volátil, sino enraizada en una presencia consciente y serena en el momento presente. Esa es la promesa de trascender la mente y disolver la ilusión del yo. Las enseñanzas milenarias del Advaita Vedanta nos revelan un camino hacia la liberación de la identificación con el yo ilusorio. A través de prácticas profundas y transformadoras, descubrimos la verdadera naturaleza de nuestra existencia más allá de las limitaciones impuestas por la mente. He aquí donde entra el más grande de los grandes, el maestro Ramana Maharshi. Prepárate para interiorizar la que podría ser la más significativa de sus enseñanzas, donde nos transmite, además de la base de su sabiduría, la autoindagación, 3 técnicas de las que poco se ha hablado y que funcionan para aquellos que hasta este momento no les ha funcionado la indagación del yo. Debes estar muy atento a cada una de sus palabras porque sintetizan su enseñanza y dejarán a ese ego que llevamos dentro sin un lugar donde esconderse. Ahora empecemos. En el Advaita Vedanta se sostiene que la verdadera realidad subyacente a todo es el ser, la conciencia pura sin limitaciones. Sin embargo, debido a nuestra identificación con la mente y el cuerpo, experimentamos una sensación de individualidad y separación del todo. Esta identificación con el yo es la raíz del sufrimiento y la ilusión. Hoy hablaremos sobre la realidad de la mente y la futilidad del pensamiento yo. En esta charla encontraremos esa respuesta a la pregunta que por lo general nos hacemos. ¿Es necesario eliminar la mente para llegar a la realización? La mente es una herramienta extraordinaria que nos permite funcionar en el mundo y tener experiencias. Sin embargo, también es la fuente de todos nuestros problemas y aflicciones cuando le damos un poder excesivo y nos identificamos con sus pensamientos y emociones. La mente es un flujo constante de pensamientos, opiniones, juicios y deseos, y tiende a crear una narrativa continua sobre nuestra vida y nuestra identidad. Es necesario aclarar que no se busca eliminar la mente en el sentido de hacerla desaparecer por completo. Como les decía, la mente es una herramienta importante para funcionar en el mundo y llevar a cabo nuestras actividades diarias.
En lugar de eliminar la mente, el objetivo es trascenderla o ir más allá de su influencia y control sobre nosotros. Esto implica reconocer que la mente es una actividad transitoria y que no somos simplemente los pensamientos y las emociones que surgen de ella. La trascendencia de la mente implica darse cuenta de nuestra verdadera naturaleza como la conciencia pura y eterna que es el testigo de la mente y todas sus actividades. A medida que cultivamos la autoindagación y la meditación, podemos aprender a observar los pensamientos y las emociones sin identificarnos con ellos, reconociendo que son fenómenos pasajeros. Este reconocimiento nos permite experimentar una sensación de libertad interior y paz, incluso en medio de los pensamientos y las emociones que puedan surgir. No se trata de suprimir o negar la mente, sino de desarrollar una relación saludable y consciente con ella. Es importante tener en cuenta que la trascendencia de la mente no es un objetivo que se alcance de la noche a la mañana, sino un proceso gradual y continuo. Requiere práctica constante y una profunda autoindagación para desenmascarar la ilusión de identificación con la mente y vivir desde nuestra verdadera naturaleza. La futilidad del pensamiento del yo radica en el hecho de que es solo eso, un pensamiento que tiene lugar en la mente. Es una construcción mental basada en nuestras experiencias pasadas, creencias y condicionamientos. Pero en realidad, el yo, como idea, no tiene existencia sustancial. No podemos encontrar un yo separado o individual si lo buscamos profundamente. Cuando investigamos la naturaleza del yo y preguntamos ¿quién soy yo realmente?, podemos llegar a la realización directa de que no hay un yo separado que pueda ser encontrado. En lugar de eso, encontramos la presencia consciente, el testigo silente de todos los pensamientos, emociones y experiencias. La liberación, la verdadera comprensión, se encuentra en reconocer nuestra verdadera identidad como esa conciencia pura y no dual que es el sustrato de todo. Al darse cuenta de nuestra verdadera naturaleza, nos desidentificamos de los pensamientos y las limitaciones del yo y nos sumergimos en la unidad de la existencia. Es necesario trascender la ilusión de separación y el pensamiento yo para experimentar la plenitud de la conciencia infinita. A través de la práctica de la autoindagación y la meditación, podemos desenmascarar la mente y descubrir nuestra verdadera esencia, que es eterna, ilimitada y libre de sufrimiento. La manera más fácil de trascender la identificación con la mente puede variar de una persona a otra, ya que cada individuo tiene diferentes disposiciones, experiencias y caminos de desarrollo espiritual. Sin embargo, aquí hay algunas prácticas comprobadas que podrían ayudarte en ese proceso. Además de la autoindagación y la meditación, que son dos técnicas ampliamente expuestas en el canal, también podemos lograr esa desidentificación con la mente siguiendo estas técnicas. Primero, observación sin juicio. Esta técnica implica convertirte en un observador imparcial de tus pensamientos y emociones. En lugar de identificarte con ellos o juzgarlos como buenos o malos, simplemente permíteles surgir y desvanecerse sin apegarte a ellos. Cuando surjan pensamientos o emociones, obsérvalos como si fueran nubes que pasan por el cielo. No te involucres ni te identifiques con ellos. Simplemente permíteles que fluyan sin aferrarte a ellos. Al practicar esta observación desapegada, desarrollarás una mayor distancia entre tú y tus pensamientos, lo cual te ayudará a trascender la identificación con la mente.
Segundo, reconocer la naturaleza ilusoria de la mente. Observa la naturaleza transitoria y cambiante de los pensamientos y emociones. Reconoce que no eres tus pensamientos, sino la conciencia que los percibe. Observa cómo los pensamientos vienen y van, cómo las emociones surgen y desaparecen. Puedes visualizar tu mente como una pantalla en la que se proyectan diferentes pensamientos y emociones. Al reconocer que la mente es efímera y cambiante, te das cuenta de que no eres limitado por ella. Eres la conciencia que es testigo de esos fenómenos mentales. Esta práctica te ayuda a desidentificarte de los contenidos mentales y a reconocer tu verdadera naturaleza como la conciencia pura. Tercero, cultiva la presencia consciente. Esta técnica implica practicar estar plenamente presente en el momento presente, prestando atención a tus acciones, sensaciones y experiencias sin que la mente se pierda en el pasado o futuro. Cuando te encuentras realizando una actividad cotidiana, como caminar, comer o lavar platos, enfócate plenamente en la acción. Observa cada movimiento, cada sensación, cada detalle presente en el momento actual. Si la mente comienza a divagar hacia el pasado o el futuro, suavemente dirige tu atención de vuelta al presente. Al cultivar esta presencia consciente, aprendes a no ser arrasado por los pensamientos y las preocupaciones de la mente, sino a experimentar plenamente la realidad del momento presente. Estas técnicas requieren práctica regular y paciencia. A medida que te familiarices con ella, notarás una mayor claridad mental, una sensación de libertad y una conexión más profunda con tu verdadera naturaleza. Recuerda que trascender la identificación con la mente es un proceso gradual que requiere paciencia, disciplina y perseverancia. No hay una manera más fácil, definitiva, ya que cada persona puede encontrar diferentes enfoques y prácticas más efectivas para sí misma. Lo importante es comprometerte con la práctica y estar abierto a la exploración interior. ¿Se alcanza alguna vez el ser? ¿Puede uno realizar el ser? Todos estamos autorrealizados. Sé como tú eres. Quédate quieto sabiendo que tú eres Dios. Estas declaraciones fueron hechas en diferentes ocasiones por el sabio Ramana Maharshi. En otras ocasiones, el Maharshi dijo: la gracia siempre está, pero lo que se necesita es práctica. La práctica es la solución. Necesitas esforzarte y esperar al gurú para que él te ayude. Tan pronto como viene la gente, quiere ser Yanis. Ignoran el esfuerzo que eso conlleva. Aunque las afirmaciones antes recogidas parece que se contradicen, solo es en apariencia. El primer grupo de cuestiones se refiere a la disponibilidad del autoconocimiento y se aplica al estado natural de uno, el estado del que uno ha sido apartado a través del sentido de individualidad y una noción falsa de identidad separada. Mientras se confunda una cuerda con una serpiente, solo existe la serpiente que se ha expuesto falsamente a la cuerda. La cuerda y la serpiente no pueden coexistir. Ramana da los siguientes ejemplos para ilustrar este punto. Alguien guarda una llave en el sitio habitual y, olvidando su paradero, busca en todas partes y finalmente la encuentra. La pérdida de la llave y su descubrimiento final fueron reales para quien lo buscó. En otro ejemplo, cita la historia del 10º hombre. 10 hombres fueron a cruzar el río. Después de cruzar a nado, quisieron verificar que todos habían llegado a salvo al otro lado. Cada uno contó a los presentes
pero no se contó a sí mismo. Por tanto, solo contaron 9 hombres. Creyendo que uno de ellos se había ahogado, comenzaron a lamentarse en voz alta. Un caminante que pasaba por allí se percató de la situación y les golpeó en los hombros mientras les pedía a cada uno que dijeran su número. 1, 2, 3, en voz alta. He aquí que el último gritó: ¡10! El ahogado había sido rescatado. Estos ejemplos ilustran cómo la verdadera naturaleza de uno permanece cubierta por la ignorancia vivencial de su existencia. Lo mismo es cierto para el ser y el autoconocimiento. Aunque existe el ser, uno no es consciente de ello como un hecho de la propia experiencia hasta que se elimina la ignorancia. El esfuerzo al que se refiere Ramana no se relaciona con alcanzar el ser, sino con eliminar el obstáculo que nubla nuestra conciencia. Primero presentamos la falsa noción de que yo soy tal y cual, y luego continuamos con el error a través de una serie de identificaciones con personas, ideas, relaciones, etc. Uno está atrapado en el movimiento constante de la mente y las variadas identificaciones de su ser con múltiples pensamientos. Todo esto viene originado por el estímulo externo de los objetos, el impulso interno de las tendencias latentes y los recuerdos residuales. El movimiento de los pensamientos es más rápido que el viento. El amplio almacén de recuerdos relacionados con las acciones sigue exteriorizando la mente con su impulso hacia afuera. Se necesita un esfuerzo para controlar ese flujo de pensamientos, porque de lo contrario, uno siempre estará corriendo con la mente. Cuando hablamos de esfuerzo, probablemente surgen dudas. ¿No implica el esfuerzo un objetivo a alcanzar? ¿No me alejaría la meta cuando ya está disponible siempre y ahora? La forma de evitar esto es ser siempre conscientes de que lo que llamamos esfuerzo es solo un proceso que elimina los obstáculos mentales y aleja la mente de su fascinación por los objetos, de su obsesiva creencia de que la felicidad puede ser otra cosa que el ser. La otra duda se relaciona con la validez de usar la mente. ¿No estaríamos limitados por su perímetro? Es decir, por sus limitaciones innatas. Es importante darse cuenta de que el único instrumento disponible es la mente. En la actualidad, su energía se desperdicia en la creación de una red infinita de pensamientos. Pero al reconocer esta actividad mental improductiva, la mente se vuelve unidireccional y su energía ya no se disipa. Desafortunadamente, gran parte del esfuerzo espiritual se dirige erróneamente hacia la eliminación del pensamiento, el cultivo de la bondad o, más habitualmente, la sustitución de un tipo de deseo por otro. Las enseñanzas de Ramana Maharshi dirigen la atención directamente al pensador, al creador de este mundo de pensamiento. La autoindagación, con su enfoque en el individuo o el sujeto, nos enseña a mirar desde afuera, lejos del ámbito del pensamiento y sus movimientos, de las olas siempre en movimiento hasta la inmensidad inmóvil del océano. El esfuerzo del que hablamos aquí es aferrarse al yo soy, al núcleo del ser de uno mismo. Es necesario un esfuerzo para lograr la rendición continua de la atención siempre que uno no tenga un firme control de ese yo soy. Entonces surge la pregunta: ¿cómo se sabe si la atención es firme o si la mente está volviendo a sus patrones habituales del pensamiento? Si el pensamiento desaparece mientras uno está completamente despierto, uno ha mantenido la atención en el yo. Cuando los pensamientos surgen, significa que nuestra atención se ha desviado y la mente ha vuelto a su patrón habitual de actividad. Ramana explica
que la atención en uno mismo tiene la ventaja de volver la mente hacia su fuente. Esta práctica es como la de un perro que rastrea a su amo a través de su olor. No conoce la altura, el color, la edad de su amo ni ninguna de sus características individuales, pero conoce su olor y regresa a casa gracias a esa única facultad. Se produce de forma gradual una disminución intermitente del pensamiento y un giro de la mente hacia su fuente. El uso limitado de la mente para prestar atención a su núcleo ayuda a destruir su tendencia a exteriorizarse. Ramana pregunta: ¿no se destruye en el proceso el palo usado para remover la pira funeraria? Al permanecer constantemente en la plenitud de la conciencia de uno, el descubrimiento de la propia felicidad natural, la verdad que siempre es, nos es revelada. A partir de entonces, no es posible ningún otro esfuerzo, ya que el que hace el esfuerzo ha cesado. Ramana dice acerca de este estado: aquí es imposible hacer un esfuerzo, allí es imposible estar sin él. Aquí se refiere al estado de autoconciencia constante y allí se refiere a una vida centrada en el ego. La verdadera belleza de la vida se desarrolla cuando el ego descansa en su fuente, en la plenitud de la conciencia. En ese estado, la acción fluye sin la carga de la ansiedad o el miedo. La alegría abunda y uno está completamente libre de cualquier sensación de dependencia, dolor o tristeza. A este estado también podemos conocerlo como la elocuencia sin palabras. Espera un segundo. Ahora hablaremos sobre la verdad suprema. Una vez, cuando el gran erudito espiritual Ganapati Muni estaba presente en el antiguo salón de Bhagavan, un grupo de aledaños preguntó: ¿cómo vamos a controlar la mente? En respuesta, Ramana les pidió que investigaran el origen de la mente y les explicó el camino de la autoindagación. Pronto se fueron y Bhagavan, como es costumbre, salió a caminar. Al comentar a otros, Ganapati Muti dijo: el camino del autoconocimiento que Bhagavan enuncia es muy difícil incluso para los eruditos, y Bhagavan se lo ha propuesto a estos pobres aldeanos. Dudo si lo han entendido y menos aún si pueden practicarlos. Si Bhagavan les hubiera aconsejado practicar un poco de puja, adoración o japa, repetición de palabras, habría sido más práctico. Cuando Bhagavan regresó de su caminata, se lo transmitieron y él comentó: ¿qué hacer? Si se debe impartir una enseñanza de acuerdo con la forma tradicional, primero se debe ver si el destinatario está cualificado o no. Luego se prescriben varios métodos, paso a paso. Más tarde, el gurú dice que todo esto es solo preliminar y que uno tiene que trascenderlo. Finalmente, se revela la verdad suprema de que solo el ser es real, y para darse cuenta de esto, se enseña el camino directo de la autoindagación. ¿Por qué dar rodeos? ¿No debería uno enunciar la verdad suprema y el camino directo al inicio en lugar de defender muchos métodos y negarlos al final? Al decir eso, Bhagavan reanudó el silencio. Es por eso que en algún momento he dicho en estos videos que incluso la autoindagación termina siendo un obstáculo. Luego de hallar la verdad, ya nada es necesario. Si estás interesado en ayudar al canal, puedes hacerlo a través de un link que dejaré en la descripción de este video. Y para saber que has llegado hasta el final, déjame un comentario con la palabra "estoy suscrito y he llegado hasta aquí". Gracias y nos vemos en el silencio.